Bienvenido y bienvenida al episodio número 3 de Peor Caso. En este episodio, mitos y leyendas de Chile. Hablándote de los lugares más secretos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Hola amigos investigadores. Esta semana les traemos un tema especial porque la semana del 18 de septiembre en nuestro país, en Chile, se celebra la independencia de Chile. Entonces queremos compartir con ustedes un poco de nuestra cultura, un poco de nuestros mitos y nuestras leyendas. Tiene que ver con nuestro tema principal del podcast. Así es. Difícil es describir los eventos que pasaron esa noche. La mente del ser humano esconde en lo más profundo los horrores que este mundo oculta y de los que fuimos testigos, fundiéndolos con fantasía. Debí escuchar a mis amigos cuando me advirtieron de su procedencia y sus familiares. Por sus venas corría sangre de extraños parientes, antepasados que se involucraron con lo oculto y seres blasfémicos, con conocimientos retorcidos de lugares distantes, de esta u otras tierras. Mi corazón se estremece cuando me esfuerzo en recordar los acontecimientos que envolvieron a mi familia y el motivo por el cual aún me encuentro siendo investigado por la policía. Mis queridos hijos, quería que nunca se cruzaran con la terrible realidad escondida por tantos años delante de nuestras propias narices. Y espero que jamás encuentren este diario. Así, el recuerdo de su madre nunca los abandonará, ni los atormentará como me ha atormentado a mí, por todas las memorias de esa terrible noche, una noche que casi me llevó a la locura. Pienso en cómo las cosas pasaron y la realidad se mezcla con sueños terribles, con sensaciones y aromas venidas de lugares donde la maldad existe desde antes del tiempo. Esa noche fue diferente a todas las otras y solo puedo desear que sus pequeñas mentes sean capaces de olvidar todo lo que vieron y lo confundan con la más real y terrible pesadilla. La imagen aterradora de la figura que parecía, pero no era su madre, a la luz de la luna, y cómo mi cuerpo se retorció, jamás podré olvidar. Aunque los doctores digan que fue un ataque, y que mi frágil mente no pudo asimilar el hecho que su madre había muerto en el incendio. Estoy seguro de lo que vi. Yo mismo tomé las pociones y cremas y los devolví a su forma de humanos. Podrían tener forma de zorro, pero jamás confundiría la mirada de sus ojos. Después de despertar abruptamente por el sonido de llantos y sollozos dentro de casa, me dirigí a la sala en donde mis ojos no eran capaces de distinguir la realidad de un sueño, creado por la locura característica de un lunático encerrado y perdido en sus propios pensamientos. Sus ropas de cama estaban en el suelo, la sala desordenada por el jugueteo de dos crías de zorro, y supe en ese instante que mis peores pensamientos y lo que jamás quise aceptar eran verdad. Una puerta escondida debajo de un tapete mostraba un túnel que se dirigía a una pequeña cueva natural. Habíamos construido la casa en un pequeño lugar en el terreno que pertenecía a su bisabuelo, un hombre de forma y costumbres extrañas. Cuando bajé por las escaleras, me encontré en esta especie de cuarto, decorado con inscripciones que parecían venidas de tierras lejanas, algunas muy antiguas, y en el suelo más símbolos. Junto a un pequeño escritorio en donde se encontraban ingredientes y fórmulas que no pude distinguir, sustancias viscosas, otras líquidas y algunas que parecían que tenían vida propia, o tal vez era la vida apropiada de alguien más. Creo que jamás entenderé lo que vi esa noche en ese subterráneo, pero gracias a un poco de suerte
y mi pánico, que por los nervios, el terror y el espanto se congeló, enfrente mío pude distinguir un frasco con una etiqueta que se leía oveja y otra zorro, en una escrita que ella misma había inventado y usábamos como nuestro código. Debía ser eso, o tal vez era una lengua olvidada. Tomé un poco de esta sustancia viscosa como la piel cuajada y un hedor que jamás dejó de impregnar mis narices. Luego de aplicarlas y verlos volver a su forma normal, quemé todos esos frascos, pociones, cremas e ingredientes inspirados por el propio demonio. Oh Dios, espero que mi alma pueda encontrar paz. Cuando me alejaba de la casa, con ustedes dos en mis brazos, pude ver una figura. Se escondía entre los árboles. Una figura que a la luz de la luna revelaba estar en 4 patas y un rostro casi humano, un rostro familiar. Era el rostro de su madre. ¿Ya escuchaste alguna vez la leyenda de la Calchona? No lo había escuchado de esa manera. La Calchona es una pequeña leyenda del sur de Chile, que es sobre una bruja que se cambiaba su forma. En las noches ella le daba una poción a sus hijos, sus 2 hijos y a su marido, y los hacía dormir profundamente. Y ella salía en la noche y se daba vueltas, ella salía en la noche en forma de oveja y usaba Ajá. pociones y una crema. La pasaba por el cuerpo y ella se transformaba en una oveja. Un día, en estas noches que ella se quedaba hasta de madrugada saliendo, se olvidó de darle la poción para dormir a los hijos y al esposo. Y los hijos se despertaron y fueron atrás de la mamá. Y cuando vieron lo que la mamá había hecho, ellos también tomaron un frasco y se pasaron esta crema. Y se transformaron en zorros. Solo que cuando ellos descubrieron que no iban a poder volver atrás, no sabían cómo volver humanos, se pusieron a llorar como zorros. Y el papá se despertó. Ah, por eso los encontró y supo que eran sus hijos. Por eso los encontró y supo que eran sus hijos. Entonces el papá sale, les pasa ungüento de nuevo y ellos se transforman en humanos y después se van. Y cuando la mamá vuelve, que era una bruja en forma de oveja, vio que ya no había más crema, ya no había más poción, ya no había... La verdad era una crema, no era una poción, era como un ungüento. Y solo había un poco para que ella se pasara la cara y en los brazos. Entonces se supone que es una oveja con las patas de adelante de humano y la cara de la mujer. Pero no puede hablar tampoco. Se supone que anda por ahí y anda caminando. Dando vueltas. Christopher, está súper buena tu interpretación. Muchas gracias. Oh, gracias. Bueno que le gustó. Te quería hablar sobre un par de culebras que pelean por el poder y el control de... No. El control del mundo. Al sur de Chile, por ahí por Chiloé, hay una leyenda que cuenta el origen de la geografía abrupta de Chile. Porque, ¿no es cierto?, tenemos la cordillera de los Andes y en Chiloé hay un montón de islas chicas, está como todo quebrado ahí. Entonces los mapuches que vivían ahí hace muchos años cuentan que Chile era una llanura plana, y habían 2 seres. Uno se llamaba Tren Tren, que era una serpiente gigante que cuidaba de la tierra. ¿Ah? Que hacía chucuchuco. Chucuchuco, Tren Tren. Entonces, Tren Tren es una culebra gigante que cuida de la tierra. Y Kai Kai es una culebra que cuida del mar. Parece que era un poco más pequeña. Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú eran sus nombres. Un día, Kai Kai, que cuidaba del mar, se dio cuenta de que los hombres no eran muy agradecidos del mar y lo estaban como ensuciando. Entonces le dio rabia y con la cola empezó como a golpear el mar, causando olas y tsunamis. Y la gente que vivía ahí corrieron a la tierra, a la meseta más alta que pudieron encontrar. Y de repente empezaron a escuchar tren, 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 tren. Y apareció Tren Tren Bilú.
Entonces, como él era el protector de la tierra, los ayudó y empezó como a hacer crecer las montañas para poder elevar a la Sí. gente. Y mientras tanto, Kai Kai seguía tirando agua y Tren Tren seguía creando montañas para mantener a la gente fuera de los tsunamis que estaba produciendo esta serpiente. Entonces siguieron luchando. Tren Tren gritaba su nombre y hasta que Kai Kai se cansó y se fue a dormir al fondo del mar, junto con su amigo Tulu, por ahí, en el Con Pacífico los amigos Sur. profundos. Y es por eso es que Chile tiene esta geografía tan accidentada. Los mitos y leyendas son creaciones del ser humano para explicar cosas que ellos no tenían cómo explicar en algún momento determinado de la historia. Y la gracia de este en particular es que es precolombino, antes de que llegaran los Antes de que españoles. llegaran los españoles. Y la cultura de ellos es súper rica. Es muy rica. Es súper rica y su idioma también y todo. Sí, es el idioma de ellos también. ¿Qué otra leyenda te recuerdas? Yo te quería conversar un poco y les quería contar a mis amigos de El Cuero, porque me recordó mucho a una historia de Howard Lovecraft. Y ya les voy a contar por ¿Ah, qué. sí? El Cuero es una Ok. leyenda del sur también, que es un pedazo de piel, que podía ser una piel de vaca, o podía ser incluso una piel de animal, o varios pedazos de pieles juntos, que vive en el agua, en los lagos, los ríos, pero está presente en el agua. ¿Qué hacía este ser? Este ser tenía ciertas modificaciones también. Tenía como unas patitas al frente y si quería podía tener ojos y como que podía de alguna forma Ah, cambiar él se iba como cambiando de forma. Y cuando atacaba a sus ya. víctimas o a sus presas, saltaba, se enrollaba y era como eh, Un burrito. como un burrito, Los transformaba en se burrito. transformaba en burrito, en panqueque y se tira hacia su presa y le clava unos colmillos y le succiona lo que tiene adentro y lo deja seco y es Qué como rico. perturbante. Y son varios, no solamente uno. Los cueros son como Mm, son como una raza muy antigua que habita ahí. Y para poder derrotar un cuero, tú necesitabas una machi, no, sí, una machi era la chamán una chamán, mapuche. una chamán mapuche. Entonces tú necesitabas llamar a una machi, porque ella era una persona con habilidades mágicas, Ujú. y ella iba a engañar al cuero, y lo iba a llevar a la orilla del río, o hacia la orilla de la laguna. Ella iba a sacar al cuero engañándolo. Y cuando lo tuviese a la vista, le iba a tirar calafe, ramas de calafe. ¿Qué es calafe? El calafe es un arbusto con espinas. En serio, nunca los he escuchado. Yo tampoco, de hecho, solamente ahora, pero debe ser clásico de... Pero hasta lleno de espinos en el y sur. Espinos son unos árboles con espinas. Unos son arbustos. arbustitos Unos arbustos grandes. exactamente, con Eh, espinas. ok. Y el cuero confunde esto con una presa Ujú. y se tira a agarrar este montón de calaf, de espinos, Ujú. y se enrolla y se mata el sol. Porque trata Ah, de abrazar esto y se empieza a muere. pinchar y muere. ¿Tú crees que hay alguien que haya como que estaba nadando y se enredó? Bueno, de partida no creemos que esto haya sido verdad. Esperemos que Claro. no sean ciertas estas historias. Esperemos. Ajá. Pero alguien a lo mejor alguna vez estaba nadando a lo mejor medio curadito, así como que había tomado demasiado alcohol y se enredó en un cuero porque cuero puede ser una vaca que se murió y se cayó al agua y se le desprende el cuero. Sí. Y a lo mejor se enredó y se murió y el amigo que lo vio estaba también medio curado. Yo Lo vio ahí, oh, se lo llevó el se lo cuero. llevo al cuero. Yo siempre creo que estos mitos que son como más violentos, son para explicar desapariciones y muertes y asesinatos. Ujú, Porque, como el Trauco también es otra leyenda del sur de Chile, que se supone que ataca ujú. a las mujeres y las viola y las deja embarazadas. Y para El mí, Trauco es un guardián de los bosques. como un troll, Sí. como un elfo pero feo. Y le atribuyen de que es responsable de dejar a las mujeres embarazadas. Entonces Es era, como una excusa, claro, era ¿no? la explicación que ellos tenían para... O el Caleuche, que el Caleuche es un barco que se parece mucho al irlandés volador, porque se lleva a los marinos. Se supone que se lleva a los hombres. Mm. Entonces cuando desaparecía un hombre de alguna casa, ¿qué le pasó? No, se lo llevó el Caleuche. Un día en la noche salió a la playa y no volvió más. Entonces lo llevó el Caleuche.
Y bueno, y hay una leyenda parecida con la de el cuero, que es la de el Ajá. Gurivilo, que el Gurivilo Vilo. es una... también es de la mitología mapuche, y se pronuncia en mapudungún, que es la lengua de ellos, como... significa como zorro culebra, una cosa así. Y Ajá. también se conoce como Nigurubilu, o como Microvilo. Ese no lo había escuchado. Nikulubilu. Pero ese es otro nombre para el cuero No, o son... para es Coicovilú. como un pariente cercano, como un primo. Es otro, Ah, otro bueno, monstruo. primo. Ser de vinilo Que, claro, en vez de cuero. es el Guillermo, De plástico. son Guillermo A lo de mejor en vinilo. el futuro va a haber el plástico. La bolsa de plástica. Se supone que es como una serpiente marina, entonces lo confunde. Va, O sea, no se confunde, pero es como que básicamente son parientes cercanos, es como el guepardo y, no sé, jaguar, una cosa así. y mi gato. Y tu gato, claro. La bolsa plástica. Vas La caminando por el bolsa centro de plástica. Santiago y de repente un viento misterioso y místico levanta la bolsa plástica y te tapa Oh. la cara y no puedes respirar. Podríamos inventar, oh, sería genial. Y yo les quería comentar del cuero, porque el cuero se parece mucho a una criatura que Howard Philip Lovecraft inventó para su historia de Las Montañas de la Locura, que es una de sus obras primas. Es una de mis historias favoritas también. Y hay una criatura que se llama Chogots. Y los Chogots básicamente son una masa de protoplasma que ellos pueden cambiar su forma a voluntad. Son medios tontos al principio, pero después empiezan a desarrollar inteligencia, a comunicarse entre ellos. Ellos fueron creados por otra raza, entonces no... Oh, todo viene a mi mente. Sí, me acuerdo. Eso. Y El horror. el horror. Y son estas masas que pueden... Fueron creados como esclavos, esclavos. pero después ellos se rebelan. Pero Sí, después ellos se me acuerdo. rebelan. Uy, qué excelente. Tengo que leer eso de nuevo. Yo les recomiendo a nuestros amigos que nos están escuchando que si pueden y tienen un tiempo, lean Las Montañas de la Locura. Es una excelente novela, es muy entretenida, daría una excelente película de acción. Muy, 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 muy. Algún día, a lo mejor. A lo mejor veremos a Brendan Fraser como uno de los investigadores. Hay una leyenda en las islas de Chiloé sobre el embunche que te quiero comentar. O más bien sobre el brujo de Chiloé. No del embunche propiamente tal. ¿Era un brujo? Un brujo. Chiloé es una isla que está al sur de Chile. Hay varios islotes al sur de Chile, pero Chiloé es como la isla más grande. Y es lo suficientemente grande para albergar una ciudad pequeña. La visitó Darwin en un momento y se sorprendió de sus casas que están alzadas como en columnas de madera para separarlas de la humedad porque llueve mucho allá. Llueve Es muy mucho, frío. el suelo está húmedo todo el tiempo. Es muy frío, es bien húmedo, llueve bastante. Es bien húmedo, pero es precioso porque hay bosque. A mí me encantaría visitar y lamentablemente nunca he tenido la suerte de poder visitar Chiloé. ¿Tú? Yo tampoco, pero para ir a Chiloé tienes que llegar o en barco o vas en una avioneta, porque la pista de aterrizaje Todavía no hay... no puede haber aeropuerto, porque la isla completa tiene la pista de aterrizaje para una avioneta. Wow. Me encantaría ir ahí. Fue donde se cayó Felipe Camirao. En paz descanse, Felipito. ¿En serio? Ok. Ese era un artista chileno que se murió hace como 10 años. Fuera alto Pero el era con. muy querido. Sí. Las viejitas se quedaron muy tristes cuando se murió Felipito. No, los jóvenes también eran como un lolo. Pero Lola. También hay una iglesia. La iglesia está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No, sé qué maravilla. Pero también es un sitio que está plagado de mitos y leyendas. Y langostas. En Y salmones. langostas, salmones y Y peces. centellas. Y gente que va a tomar whisky. Claro. Y centollas. ¿Sabes a qué me refiero? No. Centollas. ¿Por qué? Gente que va a tomar estos barcos a ver los Los hielos. que se desprenden y tomar ¿verdad? whisky con hielo milenario. Claro, el whisky más caro del mundo por el hielo. Eso. Sí. Y después. Y más antiguo. Más antiguo. Y después no hay hielo. De ahí vienen todas estas historias del caleuche, la pincoya que tú decías, y también el basilisco, que es una mezcla entre culebra y gallo. ¿Lo escuchaste ese? Es una Sí, culebra, una culebra que y un vive gallo. debajo de la casa. Es una culebra y un gallo. ¿A quién se lo.? Resulta que cuando las personas están durmiendo,
se sube arriba de las personas y les chupa la saliva hasta que los seca. Chupa la Si es saliva. que se alimenta de la saliva de la gente, lo va secando, y si la gente sufre de tos, porque puede ser que tengan un basilisco en la casa. Así que si es que en la mañana despiertas con la garganta seca, Pero ¿por qué? con tos, Pero, si es que te pasa eso, revisa porque a lo mejor hay un pero basilisco. ¿por qué la saliva? Si él podría chupar sangre, sería como más. Tenemos mucho más sangre que saliva. ¿Por qué quiere chupar Porque ya hay saliva? vampiro, al basilisco le gusta la saliva, Ah, qué le asco. gusta la baba. No juzgues al basilisco, Christopher. Saliva de mañana, así es saliva de las 6 de la mañana cuando está la boca seca. Yeah. Y cuando te vas a trabajar, regresa a chupar tu almohada. ¡Ah! Y también chupa tu gato. ¿Tú sabes lo que es un gato, Christopher? No quiero saber, no quiero Christopher, saber. un gato es un mamífero pequeño cubierto en saliva de gato. Saliva de gato. Ay, se piensa. Porque el gato se limpia todo el tiempo con su propia saliva y está cubierto de saliva de gato. Si lo piensas bien. Así que piensa eso la próxima vez que le hagas cariño a un gato. No voy a pensarlo. Ok. Una de las historias más espeluznantes es el brujo de Chiloé, porque este realmente existió. Resulta que Es como Harry Potter. en Chiloé. No, de verdad existieron. De verdad fueron llevados a la corte en el año 1800. Los fueron llevados a juicio. Lo que pasa es que algunos los acusaron de asesinato. Entonces fueron juzgados. Pero entrevistaron a varios y no los entrevistaron, sino que los cuestionaron ahí a la fuerza. En esta parte habían dos grupos. Uno que se llamaban los Macay, que eran como benignos, como Machi, la Machi, por ejemplo. Y había otro grupo que se llamaba los Calcu, que eran también amantes de la magia y todo eso, pero como del lado oscuro. ¿Del lado oscuro? Los Macay eran como los Jedi, y los Calcu eran como los Sith. Yeah. Entonces, cuenta la historia que por ahí, por el siglo XVII, un español llamado José de Moraleda llegó y desafió a los Macay a un duelo de magia secreta. Un duelo secreto de magia. Expelliarmus. Ajá, y perdió. Entonces, en recompensa, le dio a los chamanes indígenas un libro de hechizos que se llamaba La Recta Provincia. Pensé que era el Necronomicon. Uf. No, pero este libro era peor que el Necronomicon, No. porque contenía encantamientos recolectados de todas partes del mundo. Entonces, José de Moraleda cuentan que le dio este libro a los Macay, pero como que los volvió malignos. Los volvió así como que el poder corrompe, ¿me entiendes? Sí. Entonces aprovecharon esto para poder controlar a la población, manipular la cultura de la isla por más de 200 años. Ellos manipulaban a la población con historias, con cuentos, manipulaban a la policía, al gobierno también. Era como una especie de mafia mágica. Eran como los Illuminati Imagínate. de Chiloé. Ajá. Se saludaban, Era se encontraban en la calle y se saludaban así rarito, con los deditos. Tenían, claro, un saludo secreto. Un saludo secreto. Había gente que se quería unir a ese grupo secreto, pero la iniciación era compleja. ¿Te gustaría saber qué tendrías que hacer tú para poder unirte a este grupo? A mí me gustaría ser un brujo. ¿Qué tengo que hacer para unirme? Ok, si tú quieres ser un brujo Calcu, lo primero que tienes que hacer es remover todo rastro de tu bautismo cristiano. Ya. Y para hacer eso te tienes que bañar en un río por 15 noches seguidas. Ok. A lo mejor te podrían solicitar matar a algún familiar o algún amigo. A lo mejor. No En sé. una de esas te lo... Ahí habría que ver. Habría que ver qué tal sufres si no bañándote en el río Entendí. por 15 noches. ¿Ok? Después de eso, si es que pasas esa parte, la siguiente parte tienes que correr por la isla desnudo mientras invocas el nombre del diablo. ¿Por qué tiene que ser desnudo? Tiene que ser desnudo para escrito. No preguntes por qué. Tiene que ser desnudo y tienes que ir invocando al diablo. O sea, ¡Hail Satanás! Estoy desnudo corriendo por la isla. ¿A quién se le ocurren esos rituales de iniciación? No pueden hacer un asado, no pueden, no sé. Después, el asado viene después. El asado viene Primero después. tienes que pasar esta parte, es la iniciación. Si lo haces, te puedes convertir en un Calcu. Un mago poderoso con los secretos de José de Moraleda y su libro La Recta Provincia. Es como el manual de Carreño. Del mundo. Es como el manual de Carreño.
¿Cómo ser un mago? Claro, el brujo mantenía el poder sobre la población a través de rumores supernaturales y control que solo pueden describirse como mafia. Abusaban de los pobladores para que les dieran dinero o lo que producían. Generalmente eran pescadores. Y también sobornaban a las autoridades locales, al punto de que llegaron a crear un gobierno secreto. Oye, qué secreto eso. Eran reptilianos. Y gobernaban en lugares donde los españoles no alcanzaban. Eran reptilianos. Eran los Calcu. Y en vez de usar armas para asustar a la gente, amenazaban con maldiciones. Al final atraparon como a 100 miembros del grupo. 100. Y fueron interrogados. Sí, fueron interrogados y los llevaron a juicio. Algunos por asesinato, otros los dejaron libres. Porque resultaron ser Macay. Resulta que los que fueron interrogados contaron la historia en detalle, la historia del brujo y su cueva, donde mantenía su poder. Era el brujo principal. Bueno, es el brujo de Chiloé. El brujo puede ser tú si es que pasas la iniciación y te conviertes en un brujo. Es el brujo, ¿me entiendes? Como el cuero. Hay varios cueros. Hay varios brujos. Ya, okay. Pero hay uno que era específico de Chiloé. Es que el brujo era tan poderoso que se refiere como a uno. A ese punto estamos hablando, a esa altura. El brujo tenía una cueva donde mantenía sus secretos. Es como Batman, que es un símbolo y no una... Exactamente. Porque Batman es una imagen. Batman es un símbolo. Sí. Cuando Batman fue... Sí. Era un símbolo. De hecho, era un símbolo para aterrorizar a la gente, para mantener el control por medio del miedo. La cueva del brujo estaba generalmente localizada en la costa y estaba como bien oculta, con una puerta que estaba cerrada con una cerradura que el brujo solamente podía abrir con una llave. Dentro de la cueva habían guardianes, porque se supone que es donde estaba el libro escondido, y los secretos del brujo estaban custodiados por el embunche. Genial. El embunche era como una criatura que estaba dentro de la cueva. Y él tenía un protector, tenía como un Chewbacca. El chivo. Adentro de la cueva habían dos cosas, el embunche y un chivo. No sé si el chivo tenía propiedades mágicas o no, pero había un chivo. Que es un chivo, una cabrita. Una cabrita. Pero el embunche era el que mantenía los secretos. Antes de describirte qué es el embunche, resulta que el brujo secuestraba a niños pequeños o bebés y los raptaba y se los llevaba a la cueva. En la cueva había otra persona que se llamaba el Deformador. Espérate, entonces estaba la sociedad secreta con los dos teams, que eran los Sith y los Jedi. Después Cálculos Macay. Eso. Y había una cueva que tenía dentro un brujo, pero el brujo no estaba solo porque tenía el embunche y tenía un chivo. Ajá. Y además de eso... el embunche era creado por el Deformador, que era otro. Que se encargaba de raptar a un niño para con el niño poder crear al embunche. Cuando el niño era chico, no sé, imagínate un niño de 5 años, el Deformador le rotaba la cabeza por días hasta que finalmente lograba que su cabeza quedara mirando hacia atrás. Le rompía los huesos, el Deformador le dislocaba los huesos del brazo, de uno de los brazos, y se lo ponía hacia atrás. En la parte de la espalda, le rompía la piel para poner el brazo encima y le cosía la piel al brazo para que el brazo quedara permanentemente pescado en la espalda. ¡Ah, qué horror! ¡No! Si tú vas a Chiloé, hay estatuas del embunche, tú puedes ver. Algunas estatuas muestran en vez de un brazo una pierna pescada. ¡Ay, parece como un Nyarlathotep! Sí, era una especie de monstruo que se creaba y después se convertía en el guardián de los secretos del brujo y custodio de la cueva. O sea, era el Deformador, el brujo, el embunche y la cabra, todo el mundo metido en la cueva. Y todo el mundo, eran muchísimos. Es como la Liga de la Justicia, pero en una cueva. Pero maligna. Y maligna. Es genial esa historia. Qué genial, que la encontré
¿A quién se le ocurren esas cosas? Es que la gente es muy creativa cuando tiene que explicar. Me gustó este episodio, lo encontré bien divertido. Te puedo contar, ya que tenemos un par de minutos, ¿te acuerdas de... Había una leyenda en la parte central de Chile, que de hecho me la contaron en La Serena, que era de La Llorona. Una mujer que fue atropellada con sus 2 hijos, y cuando estaban cruzando la calle, y los atropellaron a los 3, y se murieron los 2 hijos, y ella también, y los conductores la ven en la noche en la esquina, llorando. Ven a una mujer llorando porque no encuentra los hijos. Qué triste. Pero si tienes suerte, a lo mejor la puedes escuchar afuera de tu casa. Y de hecho era La Llorona. La Llorona en el camino, en la carretera entre La Serena y Santiago, se le aparecía a los camioneros y les pedía dedo. Y cuando los ¿Cómo se llamará dedo en otros idiomas? En otros países, aventón. Aventón. Y cuando ellos paraban y ella se subía al camión, después ella como que los miraba y los asustaba porque estaba llorando y era algo como súper tétrico, y como que el camionero se asustaba así y decía ¡ah! Y después desaparecía. Una cosa así. Hay una película sobre La Llorona. ¿Hay? Antigua, sí. Pero no me acuerdo, así que no voy a poner. Hay una película chilena de vampiros también, pero que no vamos a hablar de ella porque es muy mala. ¿What? Lo voy a anotar acá para hablarlo después. ¿Te refieres a Sangre Eterna? No me refiero a nada. Yo no dije nada. ¿Todavía tienes tus puntos de jugador de rol profesional guardados? ¿Qué? Me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de qué es. De Sangre Eterna. Sangre Eterna. Ya. Ok. Entonces lo dejamos hasta acá. Este episodio no es muy largo. Vamos a dejarlo lo más... Si es que, no sé, yo lo encontré entretenido, me reí harto. Yo también. Me gustan estos temas de... Christopher, ¿sabes? Se lo voy a sacar esto después, man, pero... ¿De qué? Yo tenía un libro que era de mi abuelo, man. De historias, de cuentos chilenos, de mitología. ¿En serio? No, olvídalo. No, pero cuéntame. Entonces lo dejamos... No, pero ya, sácalo. Ya empezaste. Cuéntame. Ok. ¿Puedo usar mis puntos de jugar? Claro, puedes usar tu punto de jugador profesional de rol. Es que no sé. Ok, mira. Adentro del libro había una hoja con un escrito a mano como una historia. Ya. Espérate. Sí que lo tengo por acá. Se llama El Umbilico, pero... ¿El umbilico? Medio fuerte. Sí. ¿Te lo leo? Pero el umbilico es como... A ver, déjame... Mira, dice la leyenda del umbilico. Yo busqué en internet, busqué en Google. Yo voy a mirar ahora. No encontré nada. Qué raro. Umbilico. ¿Qué dice? ¿Se supone que es chilena? No sé. O sea, según dice, puede ser Vallenar, como el norte. Ok, te lo voy a leer. Ya, ¿tú la leíste ya? Sí. Quedé medio traumado, pero te lo voy a leer. Al interior de Vallenar hay un poblado minero donde dicen que en las cuevas a veces se escucha llorar a una guagua, a las que llaman el umbilico. La leyenda cuenta que un hombre, cada vez que regresaba borracho a la casa, golpeaba a su mujer. Y una noche estaba a punto de dar a luz ella, a su primer hijo, cuando el marido llegó y comenzó a golpearla brutalmente. Ella escapó corriendo a los cerros y se escondió en una cueva, donde comenzó a tener a su bebé. Pero estaba tan maltrecha y exhausta que perdió el sentido justo antes de dar a luz. Milagrosamente el bebé logró salir completamente del estómago de su madre y sobrevivió alimentándose primero de la leche de su madre y de la placenta, y luego de hongos, insectos y hasta guano de murciélago que tenía a su alcance en la cueva. La madre nunca recobró el sentido y permaneció en un estado entre la vida y la muerte. El bebé creció, pero como el cordón umbilical nunca fue cortado, este creció de tamaño, pero no como un hombre, sino como un bebé del tamaño de un oso. De piel pálida, semitranslúcida y venosa, lleva el cadáver vivo de su madre a cuestas, alimentándola a través del cordón umbilical que los une. Dicen que el umbilico llora cuando una persona es golpeada por su marido o esposa, y a veces se les aparece para estrangularlos con el cordón umbilical.
No te creo. ¿De dónde sacaste eso, Armando? No sé, estaba en ese libro, a lo mejor no sé, a lo mejor lo escribió mi abuelo, a lo mejor él lo escuchó en alguna parte, no. No, pero es que Yo lo encuentro demasiado perturbador. Yo sé que Vallenar es conocido porque desaparece gente. Desaparecen hombres. Yo pensé que era la misma gente que la que los mataba, pero. No sé. Oh, Vallenar está al norte de La Serena como a un par de horas. sí, es interior. Ujú. Oh, Bueno, ahí lo voy a dejar. bueno, Entonces, sí. si alguien encuentra algo sobre esto, por favor avísenos. Avísenos, queremos saber. Vamos a investigar, vamos a ver fuentes y vamos a ver a dónde llegamos. Ya que somos investigadores de lo oculto. Exacto. Ok, Bueno. puedes cerrar. Muchas gracias por escuchar. Si has disfrutado de este capítulo, déjanos una revisión en iTunes y comparte este podcast con tus amigos y familiares. Si quieres enviar comentarios o sugerencias, contáctanos desde peorcaso.com, donde también encontrarás más información sobre este y otros episodios. Gracias por tu apoyo y que tengas una excelente semana. Chao, amigos.